Buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes, nuevamente saludándolos. Me da mucho gusto estar esta tarde con todos ustedes y todos aquellos que nos están viendo en la plataforma. Vengo contento porque ya tenía rato que no me venía aquí con ustedes, pero siempre Dios pone medios para que uno esté aquí, ¿verdad? Pues aquí lo que vamos a ver ahorita en este momento es la palabra de Dios en el tema de Jesús viene, ¿verdad? La segunda venida de Cristo Jesús. Es un tema muy amplio, muy grande, como hemos visto siempre los que hemos estudiado la palabra de Dios, que Dios desde el principio avisa cuando Jesús viene, a qué viene, ¿verdad? Todo esto muchas de las veces las personas pues lo ven como trillado. Ya no estoy hablando yo de los creyentes, estoy hablando de la gente que no conoce verdaderamente a Cristo Jesús, que no han tenido la oportunidad de leer su palabra. Antes de abrir la palabra de Dios y antes de orar, antes de abrir la palabra de Dios, quiero hacer una introducción para que vayamos entendiendo por qué es importante finalmente abrir la palabra de Dios constantemente, ¿verdad? ¿Por qué es importante estar en una comunión con Dios día a día? Muchas de las veces nosotros estamos pensando en nosotros, pero Dios no nomás dijo que pensáramos en nosotros, dijo que pensáramos en los demás. Y es por eso que yo me puse a estudiar, obviamente, día a día para sacar este tema. Batallé mucho en el sentido de que no hallaba qué tema impartir aquí, pero Dios siempre me ha respondido, porque la oportunidad que Dios me da a mí es que ore con Él, le pregunte qué quiere que yo pueda llevar un mensaje. Entonces yo me tengo que preparar en cuerpo, alma y mente para que Dios me pueda usar. Y muchas de las veces a lo mejor aquí pareciera que este tema, pues muchos de los que estudiamos la palabra de Dios, pues ya lo sabemos, ahora sí como luego decimos, al revés y al derecho. Pero no es cierto, hermanos, porque siempre que uno imparte un tema con un pastor o en una parte o en otra, aunque sea el mismo tema, siempre aprendemos algo. Siempre sacamos algo para nuestro corazón. Y en este caso, yo quiero participar en este tema para esa gente que nomás ha escuchado cosas, que ha escuchado de parte de ustedes que han estado llevando mensajes de una y otra forma, porque cuando yo he platicado con personas que no han estudiado la Biblia, pero me dicen que creen en Dios y que lo aman, yo empiezo a platicar con ellos y me doy cuenta, como dijo Jesús, con tu boca dirás que me amas, pero en tu corazón estoy fuera. Entonces, ese es el mensaje que Dios dejó a su pueblo. Ese pueblo digno de Dios es de llevar el mensaje. ¿Por qué tenemos que hacer eso, hermanos? Porque es una responsabilidad espiritual. El mensaje no es nada más para nosotros, es precisamente para todos. Dijo Dios, si mi pueblo no llevara el mensaje, ¿quién lo llevaría? Las mismas piedras hablarían. Entonces, hermano, yo quiero que tú consideres este tema que va a ser tan sencillo, tan humilde, para esa gente que verdaderamente no ha conocido a Dios, ha oído de un Dios por medio de cristianos que les tocan sus puertas, ha oído el evangelio por medio de sus abuelos, ha oído el evangelio por medio de un cristiano sabático, ¿verdad? Pero nunca se han más bien atrevido a abrir la Biblia. Sacan justificaciones, pero vamos a tratar de ver esta introducción con esas formas. Quiero decirte, hermano, que finalmente si tú tienes esa oportunidad un día de abrir la Biblia, te pongas de rodillas y pidas a Dios por medio de su Espíritu Santo, que todavía está sobre la faz de la tierra, que te dé esa sabiduría, ese entendimiento que da solamente Dios a cada uno de ustedes. Y déjame decirte también que cuando tú lees algo, es lo que tú estás necesitando en tu corazón. Y todo lo que tú leas basado en la Biblia, guiado por el Espíritu Santo, jamás se te va a volver a olvidar. Y un día Dios te va a recordar ese versículo, porque ese es el escudo de andar en el mundo, en un mundo de pecado, que Dios así lo reconoce ya. Finalmente, hermanos, eso es lo que te va a ayudar a salir adelante. Dios asignó un pueblo y desde el principio, no al final.
Y ese pueblo es el que guarda mandamientos y testifica a Cristo Jesús. Entonces, si tú lees las historias de Moisés, de Noé, de Lot, te vas a dar cuenta que todos tuvieron la misma oportunidad que tú y yo tenemos ahorita. Pero esa gente escuchó, pero nunca siguió a Cristo. Y llegó un día que Dios les dijo, como en el caso de Moisés, ¿te acuerdas? Como cuando aquel becerro de oro le dijo a Moisés, dile al pueblo que los que quieran seguirme se hagan para acá y los que no, que se queden allí. ¿Y qué pasó? Destruyó Dios, hizo que la tierra se abriera y se tragó a los que decidieron por sí solos estar fuera del camino de Cristo. En el caso de Noé pasó lo mismo, 120 años de predicación, tan así estaban tan ciegos que los animales se estaban poniendo de par en par al final de haber terminado Noé la arca, y vieron la gente, los animales entrar ordenadamente, no nada más así como ganado, sino ordenadamente, género hembra y macho. Y la gente los veía entrar al arca, ¿y qué pasó? No pasó nada, hermanos. La gente siguió bailando, bebiendo, casándose, dándose entre sí. Y allá había gente buena, no era nada más gente mala. ¿Y qué pasó? No les llamó la atención, porque no estaban constantemente en Cristo Jesús, porque no leían ellos en su corazón lo que se les había enseñado, las normas y preceptos que Noé había hecho con ellos de parte de Dios. Entonces llegó el momento que el animal entró, el último animal, entró la familia de Noé, llegó el ángel de Jehová, ¿y qué pasó? Selló el arca. Cuando selló el arca, se acabó la gracia para el pueblo de Dios, o la gente en este caso. Y los que habían sido seleccionados por sí solos, que tuvieron la oportunidad y no quisieron, su libre albedrío dijo, no, yo me quedo bailando, yo me quedo comiendo, yo me quedo casándome, a mí no me interesa que los animales hayan entrado así, ni me interesa lo de Dios. Llegó el arca, cerró la puerta del arca, llegó el ángel de Jehová, y cerró el arca de Noé. 7 días pasaron para que llegara el diluvio. Cuando llegó el diluvio, Noé, yo soy bueno, yo hice el bien. Noé no pudo hacer nada, ya estaba designado el verdadero pueblo de Dios a salvo. Y les puedo contar así brevemente las historias, pero el tiempo se nos iría. Y no les quiero llevar eso a la Biblia porque es inmenso cada cosa. Pero es una forma de que nos conste que Dios está siempre para aquel que lo busca. No es nada más a una secta, a una religión, a una persona, es aquel que le busque que lo encontrará. Pero si nosotros no ponemos ese paso adelante que dice la hermana Guay en el libro de Temperanza, que ya tenemos la victoria, pero si no lo hacemos nosotros, jamás nos va a llegar la victoria. En este caso, si nosotros no decidimos, hoy es el momento de empezar ya a buscar a Cristo Jesús, hermanos. Ya es el momento. ¿Qué estamos esperando? Tenemos que ir luchando con nuestros propios problemas en el nombre de Cristo, solo no lo vamos a poder. El enemigo va a estar atacándote, tanto al que ya tiene en su raya, como a los que estamos afuera que nos quiere meter a su línea. Hermanos, la única forma de salir adelante es escudriñando la palabra, orando constantemente con nuestro Dios a cada momento. ¿Qué podemos estarle diciendo a Dios? Todo, hermano. Todo, pedirle por el vecino, pedirle por la familia, pedirle por uno, por el trabajo, por la comida, por el vestido, por los planes que tiene uno. Eso es estar en cada momento, hermano. No nomás, gracias porque ya amaneció y abrí los ojos. Con Dios hay que estar constantemente, diariamente, que tú dependas de ese Dios, para que lo que estés viendo, como en aquel tiempo el pueblo de Noé, que no alcanzó a ver a los animales entrar al arca con una forma diferente, que tú veas que los eventos que están pasando, que vienen siendo los animales del arca de Noé, veas las señales que Jesús dio para que sepas que Jesús está a las puertas. Mucha gente dice, hermanos, desde que yo estaba chico, mis bisabuelos y mis abuelos y mis padres, y hasta ahorita nada. Pero es gente que no estudia la palabra de Dios, hermanos.
Y así vamos a darle suelta. Voy a hablar varios versículos donde viene por qué Dios no ha venido, porque el tiempo mío no es igual que el de Él. Hay que entender eso, pero los que leemos la Biblia sabemos que es por eso. Dios tiene su tiempo, pero Él no dijo un día ni la hora. Él dijo, dejó señales, eventos que iban a suceder para su venida. Se lo dijo a los apóstoles para que lo escribieran y nosotros supiéramos cuándo era la segunda venida de Cristo Jesús. Y este es el momento ya, hermanos. Aquellas veces que la gente decía, no estaba equivocada, ni ha pasado gran tiempo para Dios, han sido tal vez varios segundos. Para nosotros han sido décadas. Pero hermanos, todo lo vamos a ver con un escrito está. Ahorita nomás quería hacer la introducción a dónde vamos a llegar. Y no se les olvide que humildemente este evangelio es para esa gente, principalmente que no ha conocido a Dios. Porque nosotros los cristianos hemos visto este tema muchas veces y hemos visto muchos conceptos y ideas y pensamientos basados a la segunda venida de Cristo Jesús. Pero yo quiero decirles a ustedes, finalmente, que Cristo viene y viene por aquel que le obedeció, no aquel que diga yo hice. Vamos a empezar con una pequeña oración, hermanos. Los invito a ponernos de rodillas para poder abrir la palabra de nuestro Dios. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre, mi Señor. Te doy gracias nuevamente, Señor, y estoy contento porque me has asignado otra vez estar abriendo tu mensaje, Señor. Te pido tu dirección, te pido tu sabiduría, tu inteligencia, Señor, para que tanto como el expositor como los que oyentes, Señor, tengamos esa oportunidad de visualizar tu mensaje y exponerlo, Señor, según tu voluntad, para que pueda llegar al corazón, aquel corazón que no te ha conocido, y sobre todo también nosotros, Señor, fortalecernos más en tu segunda venida. Te pido pues, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos dé esa sabiduría, esa inteligencia, y al final nos dé el fortalecimiento para nuestro corazón para poder seguir adelante, Padre de amor. En el nombre de Cristo te lo pido y te lo imploro. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a abrir la palabra de Dios y finalmente vamos a ver esto. Miren, el versículo de memoria lo acabamos de leer, vamos a repasarlo nuevamente para que vayan viendo para dónde va el estudio de esta tarde. Él es Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Ok, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, 15 al 17. Y dice así los que ya tenemos, y les exhorto a aquellos hermanos, personas que nos están ahorita sintonizando por medio de estas plataformas, que busquen un plumón, un lápiz, un cuaderno y vayan poniendo alguna seña y lo ponen en el versículo, y posteriormente después en sus casas, en su momento que estén en comunión con Dios, en ese momento puedan ustedes abrir la palabra de Dios y recordar los versículos que hoy vamos a ver. Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 15 al 17, y dice así: si creemos en Jesús que murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que duermen en él. La palabra duerme, hermanos, es una palabra que Jesús está empleando en todo el evangelio, en toda la Biblia. Aquella persona que para ti, para mí, murió, pero para Jesús no ha muerto, está durmiendo. En tu palabra vas a ver después cómo le llama a Lázaro cuando ya había fallecido. Le dice: Lázaro, levántate. ¿Tú cómo le dices a tu hijo cuando está dormido? Ya levántate. También le está diciendo a la viuda de Naín, su hijo había muerto, y también le digo: no te preocupes, te veo angustiada. Y al niño le dice: despierta. Todas esas fracciones de historias que Dios nos los dejó, y yo les puedo seguir dando más ejemplos, donde Jesús habla de la palabra levántate y despierta.
nunca dijo resucita, nunca dijo ha muerto, dijo durmieron o están durmiendo, pero van a despertar. Y así, con esa convicción, nosotros los cristianos sabemos que nosotros nos va a cerrar un día Dios los ojos, a lo mejor no lo alcanzamos a ver en poder y gloria, pero a lo mejor en este tiempo sí, hermanos, porque también habló de una última generación que vería, esa última generación iba a ver venir a Cristo Jesús, iba a ver los eventos también que Él señaló, y déjenme decirles que son esto lo que ya estamos viendo, lo que ya se está viendo. Entonces nosotros somos esa última generación. Hay un estudio muy bonito que es entendible quién es la última generación, y Jesús no se equivoca. Finalmente, hermanos, continuamos con el versículo de 1 Tesalonicenses, dice, versículo 15, por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos hasta los que durmieron. Y dice el 16, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y juntamente con los vivos que estaremos en ese tiempo, seremos alzados y en un abrir de cerrar de ojos seremos transformados. Exacto, hermana. Finalmente, hermanos, ¿cómo que seremos transformados? Obviamente, ¿se acuerdan en aquellos días de Noé? Después un poquito acá en Génesis, ¿cuánto duraba la gente? Centenares de años. Medían Noé, Adán llegó a medir casi 3,5 metros por ahí. Los frutos eran cosas enormes, hermanos. Hoy ya estamos degradados. Ya estamos, es más, Salmos 90:10, si no me equivoco, dice que no vamos a alcanzar a vivir 70 años, esta última generación. Científicamente acaban de declarar hace poco los científicos que el hombre ya no está viviendo más de 70 años. Estamos hablando de esta última generación. Los antepasados, para nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, todavía tienen una vida más larga, pero ya los niños que vienen, todo esto, ya no van a durar, si llegan a 60 creo que es mucho. Y ahora sí se los digo a ustedes, a su lógica de ustedes, porque acuérdense que estamos hablando con gente que no conoce el evangelio, entonces hay que hablar de una forma como ellos. Dios dijo en su evangelio, por medio de David en el Salmo, que el hombre en este tiempo, esta última generación, no iba a durar tanto tiempo. ¿Será casualidad? ¿Verdad que no? Y así como todo eso, hermanos, Dios tiene un punto ya de venida, pero antes de eso, pues Él quiere que nosotros, tú y yo, nos preparemos. ¿En qué forma nos vamos a preparar, hermanos? ¿Con alimentos y escondiéndonos? ¿O a ver si alguien nos hace el favor y nos agarra la mano y nos lleva a donde está más seguro? Hermanos, no todos tenemos una posibilidad de resguardarnos, y que así fuera, no nos vamos a escapar de lo que viene, porque es menester que tenga que venir, pero lo que viene no es para nosotros, hermano, lo vamos a vivir, nos van a tocar cosas difíciles, pero Dios resguarda a su pueblo obediente. Nos lo demostró en el Antiguo Testamento, y Jesús nos lo recalcó en el Nuevo Testamento, que todos aquellos, por ejemplo, en el pueblo de Moisés, le dijo, cuando ya por último le iba a mandar la plaga para matarle el primogénito al faraón, dile a mi pueblo que aquel que esté convencido de mí, que ponga sangre de cordero en su puerta y ponga una cruz, porque pasará la plaga, y donde no está la cruz, ¿qué pasaría? Entraría y todo el primogénito iba a morir. Pues quiero decirles, hermanos, que todos obedecieron. La palabra no habla de que el pueblo de Dios haya muerto a alguien, pero lo único que murieron fueron de los egipcios, que fue cuando murió el primogénito del faraón. Hermanos, así como les mandó plagas y no obedecieron, a nosotros nos está dando los eventos finales que vienen catastróficos para una humanidad. Pero no te preocupes,
te debe dar gusto. ¿Por qué? Porque tú estás obedeciendo a Dios, y al obedecer a Dios estás protegiéndote, porque Dios sabe quién es su pueblo, y su pueblo vamos a ver quién es. ¿Seremos todos? Todos somos una creación de Dios, pero no todos son pueblo de Dios. Dios no viene por una secta, por una religión en exclusivo. No viene, porque ahorita está incluido, déjenme decirles, hay sectas satánicas también ya aprobadas que pueden ejercer. No es mentira, hermanos. Hemos estado poniendo a Dios de espaldas hacia nosotros, al Rey de Reyes, Señor de Señores, y pareciera que no nos damos cuenta, hermanos, que todo está saliendo tal cual lo dijo Cristo Jesús. El verdadero pueblo de Dios, vamos a abrir, primero vamos a Juan 14:23, si me acompañan con la Biblia, por favor, y los que no, escriban el versículo, Juan 14:23. ¿Y qué dice, hermanos? El versículo Juan 14:23. Dice así: respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Hermoso, ¿no? ¿Quién es el que guarda la palabra de Dios, hermanos? ¿El que lee la Biblia o el que no lee la Biblia? ¿El que cree que es bueno o el que cree que es obediente de Dios? Lógicamente es aquel que lee la Biblia, porque la Biblia es nuestra instrucción para saber esas normas, preceptos y ley que Jesús ha puesto para que tú y yo pudiéramos leer, enterarnos y pedirle a Dios que nos dé fortaleza y poder lograr hacer las cosas. Sin embargo, aquel que dice, yo soy bueno, yo le ayudé, yo hice, yo le puse, están elevando el yo, hermanos. Pero no les hagas algo contrario a su ideología, porque se les acaba el mundo, y allá de ti si les dices algo contradictorio. Y Jesús nos enseñó a que si alguien te abofetea, ¿qué debes de poner? La otra mejilla. Y no nomás eso, debes de orar por él. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, si nosotros no leemos la Biblia, no podemos entender a Dios cómo quiere que hagamos las cosas para agradarle, para que nos marque como su pueblo, para cuando vengan las tempestades difíciles que estamos esperando, no nos toquen, hermano. Porque cuando vengan las calamidades, desgraciadamente que ya empezaron, van a ir agudizando. Y si tú no estás preparado para Cristo, te va a tocar. Como aquella vez que les dijo al pueblo de Moisés que pusieran la cruz de un cordero en su puerta para que la muerte no entrara y muriera el primogénito de cada gente que no estuviera preparado. Esa es una forma de prepararnos. ¿Cuál hay otra forma? Hay más formas, hermanos. Mateo 7:21, apúntenle nada más, dice que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel el que hace la voluntad de mi Padre. Pero si tú no lees la Biblia, ¿cómo te enteras qué quiere Dios de ti? ¿Cómo puedes agradarle? Tienes que leer la Biblia para que puedas tú hacer lo que Dios pide que hagas. Es como cuando yo voy a un trabajo y me dicen, pues mira, tú eres ingeniero, pero ahorita quiero que te vayas para allá y te pongas a hacer algo. Y tú llegas y pues ves una plataforma llena de aparatos, de máquinas, de producción. Y dices tú, caray, ¿y yo qué? Tienes que instruirte qué tipo de máquina es, qué es lo que hace, en qué presión manejan y todo eso, para que tú tengas de perdido una capacidad de entender qué hace esa máquina. De lo contrario, tú no vas a poder hacer nada. Esa es otra forma, que no porque digas tú que estás con Dios, con tu boca, que amas a Dios, estás salvo. Dios te creó y te puso en un punto donde tú tienes que elegir si quieres seguir el paso de Cristo
o el del mundo, porque el enemigo es el que quiere que des. Donde estés pensando siempre hacer dinero, siempre tener propiedades, siempre tener lujos, diversiones. ¿Para qué? Para que estés embotado, preocupándote en vano, porque Jesús dijo que lo que hay aquí de nada sirve, de no te va a servir. Tú mismo lo has dicho, persona que no estudias el evangelio, que era bien rico aquella persona que falleció, y de qué le sirvió si no se llevó nada. Hasta la ropa a veces se las quitan. Entonces, si Dios no lo había advertido, ¿por qué no estamos haciendo algo para favorable? No para Dios, que Él encantado, para nosotros mismos. Tenemos una obligación con los niños, de irlos educando espiritualmente. Y es constantemente, no es nada más cada sábado, cada domingo como hacen otras personas. Hermanos, el tiempo llega y hay que estar listos para que tú hagas todo lo que nos están diciendo. Vamos a leer Romanos 13, del 8 al 10. Dice así, Romanos 13, 8 al 10. Y dice, no debáis a nadie nada, sino amaos unos a los otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. La ley son los 10 mandamientos. ¿Por qué dice que cumplo? Si yo amo al prójimo, ¿por qué dice que cumplo los 10 mandamientos? Escuchen el siguiente versículo. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, o sea, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y otro mandamiento que está sentencia en resumen. Y en resumen es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en los 10 mandamientos, hermano, los primeros 4 estamos adorando a nuestro Dios sobre todas las cosas. Y en los del 5 al 10 estamos amando al prójimo como a ti mismo. Ahí a esa lectura que yo nomás le faltó: honrarás a tu padre y a tu madre, con una promesa para que tus días de vida se alarguen, dice Jehová. Entonces, hermano, sinceramente hay muchas cosas que aprender para prepararme para recibir a Cristo Jesús. Les vuelvo a repetir, no porque leas quiere decir que ya vas a ir a estar con Cristo. No porque también ores vas a estar con Cristo. Es una lucha que tú vas a tener, no con Dios, con el enemigo, pero tú solo no vas a poder actuar en contra del enemigo, porque el enemigo, si engañó a una tercera parte de los ángeles en el reino de los cielos, engañó a Adán por medio de Eva, fácilmente nos va a engañar a nosotros ahorita que el pecado está desarrollado. Y te va a dar por donde más es tu punto frágil. Pero tú no estás solo, está Cristo Jesús para ti. Pero tú tienes que orar, pedirle: Señor, hazme bueno, cambia mi corazón. Que Él vea que tu corazón está arrepentido de todo lo que tú no habías hecho a favor de Cristo. Tienes que ponerte a estudiar la palabra de Dios para que entiendas cómo Dios trabaja en tu corazón. Es muy fácil, hermanos, eso. Cuando tú empiezas a entender la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que tu corazón empieza a cambiar. Porque si nos damos cuenta, hermanos, claro que hay mucha gente que antes te dice: oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Pero pues tú no te dabas cuenta, pero también tú te conoces a ti mismo, nadie más que ti mismo. Sin embargo, cuando hay cambios en tu corazón, batallas, pero créemelo, como dice la hermana White, ya tienes la victoria. Pero hay que saber hacer las cosas. Mientras no nos agarremos de la mano de Cristo Jesús, jamás vamos a lograr estar en el reino de los cielos, seas quien seas, dinerado, buena persona, que no le hizo daño a nadie, pero eso a Jesús no le interesa. A Jesús lo que le interesa es que seas obediente de su evangelio, para que también tú compartas el evangelio con testimonio, con obra, ¿verdad? Entonces, hermano, mientras no estemos preparados, no podemos agradar a Dios. Tenemos ya que aplicarnos, hermanos.
Jesús nos dijo bien claro que Él venía. Vamos a Hebreos 9:28 para que vean cómo es que Jesús avisó. Hebreos 9:28, ¿ya lo tenemos? ¿Quién lo tiene ahí en la mano? ¿Me lo puede leer en voz alta, hermanita? Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos y la segunda vez. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud. Gracias, hermana. Primero vino ¿para qué? La primera vez, para cubrir nuestros pecados, para darle vida al que ya estaba muerto. Para eso vino Jesús la primera vez, para cargar tus pecados. Pero no nomás dijo, ya voy a estar yo aquí con ustedes y ya no va a haber pecado, o eso dijo. Claro que no. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una forma muy bonita de que te des cuenta que es pecado. Cuando tú guardas los mandamientos, te vas a dar cuenta que es pecado, ya no va a haber excusa de nada. Y Jesús dijo, los que han estado pecando, yo los voy a cubrir con mi sangre. Y les voy a quitar la carga, y todo lo que hagas serás perdonado. Pero nomás así de fácil, hermanos, porque también yo conozco gente que ha dicho, no, que el cojo Jesús ya murió por mí y ya me quitó el pecado. Y todo lo que yo haga está perdonado. ¿Será cierto así, hermanos? Jesús quiere que tu corazón cambie y dice que cuando estás cambiando, si llegaras a cometer algo ilícito, tienes a Jesús para ser perdonado, pero la diferencia es que cuando tú estás estudiando la palabra de Dios y estás orando, te das cuenta cuando ya has sido o has cometido un pecado. Y en ese momento, esas personas que están actuando de esa forma, van y piden perdón porque su corazón se siente mal. A diferencia del que no estudia, que no ora, comete un pecado, pero él dice, es que lo cometí porque él me la debía, me hizo esto, y lo que yo le estoy haciendo no se compara con lo que él me hizo. Ya buscó una justificación. Y eso es lo que Jesús no quiere. Por eso Jesús dice bien claro que debemos estar presentes en el Evangelio para que nuestro corazón alcance a romperse, hermanos, se quebrante, que le dé muerte al pecado en Cristo Jesús. Nosotros por sí solos no vamos a poder librarla, créanmelo. El enemigo es más fuerte y poderoso que nosotros mismos. Entonces, también Jesús dijo que ya se iba, que ya se va. Vamos a ver Juan 14 del 1 al 3. Yo les estoy diciendo así porque Jesús nos dejó todo, hermanitos. Juan 14 del 1 al 3 y dice, no se turbe vuestro corazón, creáis en Dios, creer en Dios, creer también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y después que me vaya, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estén. Hermanos, qué bonito, ¿no? Hay una promesa de nuestro mismo Dios hacia nosotros. Dice que si no hubiera sido eso, Él no lo hubiera dicho, pero Él sabe que eso es. Y Él prometió que así como vino a quitarnos el pecado, también prometió que se iba a ir, pero dijo, voy a preparar el lugar en el reino de los cielos con mi Padre, para que donde Él esté y esté yo, estén ustedes conmigo. Pero todos, ¿o quiénes? Los que le obedezcan, hermana, esa es la palabra. Los que hacen su voluntad, los que guardan los mandamientos y testifican a Cristo Jesús, esos son los que van a ir al reino de los cielos. Nadie está exento todavía, hermanos, porque Jesús dijo que en la tierra el único bueno, ¿quién es? El Padre. Entonces Él nos reconoce como pecadores empedernidos, pero nos ama. Él odia el pecado, pero ama al pecador.
Pero dice, no aquel que diga que porque yo lo amo ya lo voy a perdonar siempre. Hay un tiempo y ese tiempo ya está por acabarse, que se llama el tiempo de la gracia. También hay otro que dice, ¿cómo se va a ir? Nos está diciendo que vino, que volverá, y cuando venga, nos está diciendo cómo nos va a llevar con él. Parte de Tesalonicenses nos lo dijo, que los muertos justos en él, juntamente con los vivos, se alzarán al mismo tiempo, seremos transformados, yo me imagino como ángeles, ¿y a dónde ascenderemos? Al cielo, a la nube con él, y dice que nos va a pasear 1000 años, que es un día de Dios. Y en eso va a venir, hará su juicio y fulminará la tierra con lumbre. ¿Para qué? Para que luego venga la nueva Jerusalén con su verdadero pueblo y su Dios, y nuestro Dios. Es una cosa maravillosa esto, hermanos, y no lo estamos aprovechando. Se nos está yendo el tiempo todavía en muchas cosas del mundo. Son muy importantes para ti las cosas del mundo, hermano, yo lo entiendo, yo vivo aquí. Pero nuestro corazón no le estamos dando esa motivación, porque esa motivación se agarra nada más escudriñando la palabra, orando con Dios y ejerciendo la palabra. Nos involucramos mucho hasta en los días de venida de los niños, con las escuelas, con los gastos de la casa que siempre nos han mortificado, pero hay una observación que les quiero hacer. Dios le dijo, hombre justo y perfecto, a Enoc, a Abraham, a Noé. ¿Y cómo? Si Jesús dijo que nadie es bueno más que el Padre. Obviamente, hermanos, cuando alguien empezó a ver eso, dice, pues ¿cómo es una contradicción? Le digo, no, espérate, lee bien. Dice que Dios vio a ellos como hombres justos y que estaban agarrados de la mano ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces cuando nuestro Dios ve que tú estás orando con Él de rodillas en tu aposento, donde nadie te perturbe, cuando estás orando con Él a la hora de la comida con tus hijos, con tu familia, cuando estás orando en el trabajo porque traes un trabajo muy difícil, cuando abres la palabra de Dios para leer una historia a tu familia, a ti misma, cuando tú vas al prójimo y le dices, Señor, aquí le traigo esta comidita, Dios lo bendiga, y te da la media vuelta, o vas y le barres su casa que es un anciano, o cualquier obra que hagas con el prójimo, en ese momento eres hombre justo y perfecto ante los ojos de Jehová. Cuando tú cierras la Biblia, cuando termina la oración, cuando ya existe la obra, en ese momento ya no eres un hombre justo y perfecto ante los ojos de Dios, eres una persona que está luchando para estar después en Cristo Jesús en el reino de los cielos. Hermanos, no nos confundamos, Jesús nos dejó la clave para que tú y yo estuviéramos conectados con nuestro Dios y por medio del Espíritu Santo que nos esté guiando, nos esté haciendo entender qué es lo que tenemos, dónde tenemos que estar, pero siempre y cuando tú te afiances al Espíritu de Dios, porque acuérdate que ya nuestro Dios Jehová vino y habló con su boca y no le hicimos caso. Moisés destruyó los 10 mandamientos, después los hicieron, pero ya no fue el que hizo Dios. Pero dijo Dios, los amo tanto que ahora les mando a mi hijo como ellos para que vean que sí se puede. ¿Y qué hicimos? Lo crucificamos, le escupimos, lo insultamos, nos burlamos de él. ¿Y qué dijo Jesús? Me voy, es menester que me vaya para hacer lugar donde está mi pueblo, donde va a estar mi pueblo con nosotros. Pero no les dejo solos, ¿les dejo a quién? Al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y Él ya no vino a hacer y deshacer, Él ya nomás vino para consolarnos, para guiarnos, para recordarte lo que viene en la palabra de Dios, hermano, aquí. Pero si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a recordar lo que Dios quiere que hagas para que te salves?
Una mente humana no se compara con nada con la Biblia, hermanos. Muchas personas me dicen a mí, ¿a ti te consta que la Biblia no fue traducida de una forma ya de un hombre? Le dije, fue escrita por hombres, pero inspiradas por Dios. Pero las impresoras hoy en día no han cambiado ya el diccionario de las palabras. Mira, hermano, le digo, cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta cómo Dios es una sola línea. No tiene ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento una sola duda de lo que pasó un tiempo y lo que va a pasar o que ya está pasando en el otro tiempo. Dios no se equivoca, pero si tú tienes fe, cuando tú te hincas y oras para abrir la palabra de Dios, así ha sido malversada, Dios te va a poner las letras que tú quieres que leas. Por eso cuando leemos la palabra de Dios y vemos un versículo que lo vimos hace 5 años o menos, qué sé yo, nos vuelve a dar otro entendimiento. ¿Les ha tocado? Porque es alimento para nuestro corazón, hermanos. Es como para poder brillar ante un grupo de seres vivientes de creación de Dios. Todos los que leemos la palabra de Dios, los que usamos a Dios por delante, nos vemos diferentes a los que no lo hacen, hermanos. Es más, ellos no lo reconocen. Eso es una garantía. Pero hermanos, aún y así no estamos exentos, porque Dios dice que es constante, que siempre debemos estar agarrados de la mano de Cristo Jesús. Hay quien se preocupa porque su dinero no se le acabe y está nomás ideando, y esos momentos deja de ver a Cristo Jesús. Es parte de una vida en la cual estamos viviendo, pero no es para que nos estemos constantemente en eso. Tenemos que recrearnos en Cristo, hermanos, porque eso es estar agarrados de la mano de Cristo. Porque finalmente, ¿para qué queremos todos? Sabemos que vamos a fallecer si es que no creemos que Jesús viene y no nos vamos a llevar nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, los invito verdaderamente a que empecemos a reactivar nuestro corazón. Y vamos a ver otro versículo que es Tito 2:13. Vamos a ver qué nos dice Tito. (2:13) dije, ¿verdad? Y dice así, ¿ya lo tienen? Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice aquí que debemos ser nosotros iniquidad y purificación. Vamos a ver, hermanos, que para ustedes, ¿qué es estar sobrios? No. 5 sentidos, hermana, independientemente de lo que usted dijo, pero es correcto también. Sin embargo, hermanos, yo busqué esa palabra y dice así: moderado, discreto, especial en sus costumbres, y conocer y comer cosas especiales, beber cosas especiales y tener un pensamiento diferente. Eso es estar sobrio, que debemos prepararnos para Cristo Jesús con obra, acción, vestimenta, lenguaje, que debemos ser tranquilos, que debemos ser inteligentes. ¿De dónde viene todo eso, hermanos? De lo alto. Y más ahorita que nosotros estamos ya abundados por el pecado. Dice que debemos ser justos. Claro, porque somos hijos de verdadero Dios. ¿Y Dios qué es? Justicia. Debemos obrar con justicia. Cuando nos pasa algo en la vida debemos ser justos. No porque tengamos conveniencia de algo quiere decir que vamos a actuar de una forma diferente. Tenemos que ser justos con lo que hagamos. Y eso hoy en día ya no lo veo. No lo veo en ningún lado. De veras, hermano, yo me quedo atónito porque hay cosas que yo veo, personas cómo hacen las cosas cuando se va la otra.
y supuestamente son personas muy allegadas a ellas dos. Y yo me quedo así, ¿cómo? Entonces, ¿qué será de uno que ni conoce a las personas? Imagínense. Y la otra palabra es, debemos ser piadosos, pero la palabra piadoso dice que debemos ser piadosos de una forma cristiana, no del yo. ¿Cuántas veces ustedes han hecho una buena obra y de alguna forma al último les aplauden y nos vanagloriamos y decimos, es que yo soy buena onda, ¿verdad? Y dice que no, debemos ser piadosos, pero por obedientes a Cristo, para que recalquemos en el nombre de Cristo todo, para que la gente sienta esa satisfacción de un Cristo. Yo puedo decirle a una persona, mire, le traje esta despensa, que Dios lo bendiga. Entonces, pero eso es algo bien. Pero ¿qué tal si voy y les digo, mire, Dios me ha dado no mucho, pero al menos yo comparto de lo que me da, porque mi Dios no me ha dejado, yo no he padecido muchas cosas gracias a mi Dios. Entonces, en el nombre de mi Cristo vengo a traerle esto. ¿Ven qué diferencia tan grande es? La gente ya está pensando en un Cristo, la gente ya está pensando en un Cristo, ¿me entienden? No está nomás pensando en que podemos nosotros mismos hacer las cosas, porque eso es falso, hermanos. A nosotros más con una piedrita nos tropezamos y nos caemos y se nos viene todo el edificio encima. Pero cuando estamos en Cristo, lo único que hacemos es, tristemente oramos, Señor, en tus manos nos quedamos, apacienta mi corazón y adelante, porque recordamos las promesas de nuestro Cristo Jesús. Hermanos, pues esto va así. Entonces nosotros ya por último, quiero decirles que Cristo está en la puerta ya. Yo les quiero leer un versículo, no sé si los leí ya, para que vean a esas personas, porque les dije que pues esta predicación iba a ser principalmente para las personas que no conocen mucho a Cristo, no han leído mucho por alguna razón la palabra de Dios. Pero quiero decirles, hermanos, que en la segunda de Pedro, si me acompañan rápido a segunda de Pedro, dice aquí bien claro, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8-9, dice, pero amados, no ignoréis esto, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no demora en cumplir sus promesas, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bonito, hermanos. El tiempo de Dios ya llegó. Estamos en esa última generación que dijo Él. Estamos cuando dice en Mateo 24, el corazón se enfriará en el tiempo final, que los días se iban a cortar para su venida antes de que más se pierdan. Todos esos versículos de señales de la segunda venida de Cristo Jesús ya están cumplidos, hermanos, ya están cumplidos. Falta uno, el principal de todos, el versículo 15, cuando veas la abominación desoladora en el lugar santo, dice Jesús, es momento de que salgas de las ciudades. Ese es el cambio de adoración a Dios que no debe de haber, pero el enemigo ha hecho todos sus planes para que todos le adoren a Él en domingo, el sábado por el domingo. Es la gran controversia, el gran tiempo final, el fin del fin. No queda mucho, hermanos. Yo te leí lo que decía segunda de Pedro, lo que Dios dijo: 1000 años tuyos es un día mío. Si estamos en la última generación, ¿qué segundos faltan para que literal Jesús venga? Para nosotros pueden pasar años, pero aún y así, esos años en tiempo de un día de Dios, 1000 de nosotros, ¿cuántos serían en minutos? Hermanos, Cristo está en la puerta ya para llegar. Yo los exhorto a los que no han leído la Biblia, a los que no han podido orar como deben de orar,
a los que estamos orando, a los que estamos leyendo la Biblia, que nos analicemos. Ponte en un espejo y pregúntate quién soy, hasta dónde he llegado, qué me falta. Sé honesto contigo mismo. Dios no se va a molestar por eso. Cuando te des cuenta tu error, ponte en manos de Dios por medio de su Espíritu Santo, que te fortalezca el corazón y empezar a cambiar eso malo que todavía tenemos, para que podamos ver bien la instrucción antes de que el Espíritu de Dios se vaya de la faz de la tierra, porque Él prometió venir en poder y gloria. Para poder venir en poder y gloria, tiene que irse para luego venir. Por eso la maldad ha entrado a la faz de la tierra. Que Dios los bendiga, hermanitos. Cuídense mucho y Dios quiera nos veamos pronto. Y espero en Dios que esto humildemente que lo he tratado de hacer para esas personas que no conocen a Cristo, hablé un lenguaje no muy rápido en la Biblia, para que entiendan esas palabras que a lo mejor a veces usamos para disfrazar lo malo que somos. Pero esas palabras ya están con respuesta bíblica, con un escrito está. No va a haber una persona que se justifique ante Cristo Jesús si no lleva la obediencia de Cristo, si no guarda los mandamientos, no porque sea una persona recta, dura, sino porque ama a Cristo. Y para amar a Cristo hay que estudiar la palabra de Dios y obedecerla, porque una cosa es estudiar y otra cosa es obedecer. No todo el que diga Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la palabra de mi Dios, la voluntad de mi Dios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos. La segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. No tiene letra. Vendrá millones de millones. Letras, por favor. Le servirán. Santo, santo, santo el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Guerras y rumores de guerras oirás, nación contra nación se levantará. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará.